Hola a todas y a todos, bienvenidos al webinar abierto de Moebius, modelos de trabajo híbridos y flexibles. Este es nuestro primer webinar después de vacaciones. Volvemos con un tema de actualidad, un plato fuerte y un tema que además nos afecta a todos. Como sabéis, los modelos de trabajo han estado muy condicionados hasta la primavera de este año por las sucesivas olas del COVID. Ahora realmente no lo están, lo que significa que es el momento de pensar en el futuro del trabajo en las organizaciones sin ese condicionante sanitario. En esta situación nos podemos encontrar dos tipos de empresas. Aquellas que buscan redefinir las formas de trabajo con una perspectiva duradera, adaptando modelos híbridos, y otras que buscan volver a la situación anterior a 2020. Para el primer grupo de empresas hacen falta referencias. Por eso hoy vamos a conocer el caso Repsol y para ello nos acompaña nuestro invitado Guillermo Rodríguez Lorbala. Hola, Guillermo. Hola, Nacho. Encantado de estar con vosotros. Os presento brevemente a Guillermo. Él es responsable de nuevas formas de trabajo desde noviembre del 2019, antes de la pandemia. O sea que ya existía, ya lo llamabais así, nuevas formas de trabajo antes de la pandemia. Lleva en Repsol desde 2010, 10 años ahora. En diversos puestos, destacando en temas de aprendizaje e innovación que poco a poco te han ido acercando al tema que nos ocupa y que te ocupa a ti. Así es. Empezó su carrera como emprendedor, tuvo la osadía de crear una empresa a los 19 años. Empezaste tu carrera lanzando tiros de 3. Efectivamente. Y luego fuiste reincidente, porque luego participaste en la creación de otras empresas. Es doctor en intraemprendimiento e innovación por la Universidad de Mondragón y cuando uno mira su trayectoria, como hice yo mirando su trayectoria en LinkedIn, pues he encontrado un camino que está en la intersección entre la innovación, personas y tecnología. Parecen ser pautas de tu recorrido. Sin duda, así es. Guillermo, ¿qué significa ser responsable de nuevas formas de trabajo en Repsol? Pues lo primero que te puedo decir, Nacho, es que es algo apasionante. Si tuviera que redefinir mi puesto, lo redefiniría como está ahora, ¿no? Este concepto de una forma de trabajo en Repsol, como decías, no es algo nuevo, es algo que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo. De hecho, hubo equipos previamente que fueron dándole forma y pasamos del concepto de innovación a innovación en la gestión y después fue decantando y fue cristalizando en esto que llamamos nuevas formas de trabajo. ¿Qué son las nuevas formas de trabajo en Repsol? Es cualquier acción, cualquier herramienta que está encaminada a mejorar la colaboración, la agilidad y la productividad. Y este concepto, que es así muy genérico, muy amplio, al final lo que hacemos es desplegarlo a través de procesos de transformación en la compañía, área por área, con 4 ingredientes clave. ¿Qué ingredientes son? Primero, una visión clara y alineada. Y aquí hablamos de liderazgo inspirador, aquí hablamos de líderes que comprometen, hablamos del propósito compartido y una visión compartida que se articule con visiones únicas, y eso ayuda a ese primer paso. Segundo paso, una organización más plana y flexible, porque hemos aprendido, primero, que es importante y necesario lanzar un mensaje inequívoco a la organización de que todo ha cambiado, de que la transformación ha empezado, y eso es el cambio organizativo. Y aquí proponemos además equipos, que llamamos equipos de proyecto o estructuras líquidas, que consiguen adaptar su carga de trabajo y su actividad a las necesidades del negocio, a las necesidades de la compañía, en cada momento. No hace falta cambiar la organización para readaptar, por ejemplo, el valor de un producto. Un tercer elemento tiene que ver con lo que llamamos en Repsol el concepto Agile y Lean. Y aquí hablamos de mindset, pero también hablamos de prácticas y herramientas. Y es muy potente porque en Repsol, como empresa industrial, necesitamos combinar ambos. Uno, dar valor muy rápido a nuestros clientes, en ciclos muy rápidos, aprender muy rápido, pero necesitamos en una empresa muy industrial tener la capacidad de mejorar y tener unos procesos que sean absolutamente eficientes. Con lo cual, en esa combinación de estas dos disciplinas es donde trabajamos en una forma de trabajo. Y por último, está el cuarto elemento. El cuarto elemento justo es el que llamamos Digital Workplace, que empezamos a trabajar antes de la pandemia. Afortunadamente nos permitió dar un acelerón cuando llegó el momento de la pandemia y ese concepto evolucionado, basado en tecnología, basado en espacios, es el que nos ha llevado, nos genera la base de lo que hoy llamamos trabajo híbrido. Interesante, o sea, lo que tenéis definido como trabajo digital antes de la pandemia es lo que está entroncando ahora con las formas de trabajo híbridas. Efectivamente. Muy bien. Bueno, pues antes de iniciar la conversación con Guillermo, me gustaría enseñaros algunos datos para centrar el tema. Vamos a ver primero un estudio que muestra las preferencias de los profesionales
En relación con las formas de trabajo, desde el final del confinamiento ya veíamos en los estudios una preferencia clara por parte de los profesionales hacia formas de trabajo híbridas que combinen remoto y oficina. Aquí vemos el último dato de Gallup en marzo del 2022. Esto es una encuesta realizada a profesionales en Estados Unidos en puestos que pueden hacerse de manera completa en remoto. Entonces, en la primera columna vemos la realidad antes de la pandemia, mayoritariamente presencial, una pequeña implantación de híbrido, ahí había algunas empresas que iniciaban sus políticas de trabajo y muy poquito exclusivamente remoto. La segunda columna, estamos hablando de febrero de este año, esta es la realidad en la larga provisionalidad posterior al confinamiento, donde primaban las razones de seguridad. Ahí seguíamos mayoritariamente en remoto o en híbrido. La tercera columna lo que nos dice es lo que los profesionales anticipan que va a ser. Y la cuarta columna nos dice lo que prefieren. Vemos entonces que los profesionales anticipan y desean modelos de trabajo híbrido. Los anticipan en un 53% y los desean en un 59%. Claro, yo me pregunto, ¿qué pasaría si no se da respuesta a esas preferencias? ¿Qué pasaría con el compromiso de los profesionales? ¿Qué pasaría con la retención del talento? Un segundo estudio que queremos compartir, lo que nos muestra es lo que ocurre donde se busca y se ofrece trabajo. Esto es una encuesta reciente, también en este caso de Gartner, también de 2022, sobre el papel de la flexibilidad en la adquisición del talento. Aquí vemos datos de profesionales en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, los grandes países anglosajones. Primer gráfico que vemos ahí a la izquierda, lo que nos dice es que los que buscan empleo prefieren mayoritariamente modelos híbridos. 88% si ya trabajan en híbrido, muestra la preferencia, 70% si trabajan en remoto y 59% si lo hacen en presencial. Si nos vamos al segundo gráfico que aparece a la derecha, ahí vemos que es un factor muy importante para el 67%. Es decir, estamos viendo que hay una demanda fuerte de modelos híbridos por parte del talento en el mercado de trabajo. Y lo que vemos en este último gráfico correspondiente al mismo estudio, el tercer gráfico, es que también hay oferta de trabajo. Ahí vemos en las funciones de finanzas, recursos humanos, IT y marketing, pues un poquito más alto en IT, ¿verdad? Pero vemos que ya estamos ahí alrededor de un tercio de las ofertas de trabajo son híbridas. Por lo tanto, hay demanda, hay oferta, no tanta como la demanda, pero seguramente ya se están encontrando. Bien, ¿y qué podemos decir de España? Pues ahí compartir con vosotros, ahora lo comentaba con Guillermo justo antes de empezar, que él también lo había visto, un estudio recién publicado ahora este mes, en septiembre del 2022, por IDG Research para Logitech y Microsoft. Recoge datos de empresas españolas de más de 100 trabajadores para trabajos de oficina. Y ahí lo que vemos es que el 64% de las empresas tiene ya un modelo híbrido y el 85% declara que lo tendrá en el 2023. En definitiva, parece que si queremos tener en cuenta la experiencia de empleado, los modelos de trabajo híbridos deben de formar parte de la propuesta de valor al empleado. Vemos también que la naturaleza del trabajo ha cambiado, ahora está orientada a resolver problemas complejos de manera colaborativa, de manera ágil. Esta es la clave y para eso es muy importante la flexibilidad. A mí me gustaría preguntarte, así para empezar, Guillermo, ¿qué os ha motivado a abordar este nuevo modelo en Repsol? Pues yo creo que primero el contexto. El contexto se ha movido, se ha cambiado y eso, como empresa, mirando hacia afuera, nos da ya una señal de que tenemos que actuar, ¿no? Y segundo, yo creo que nos mueve la motivación desde hace muchos años y la ambición que tenemos de tener una experiencia de empleado muy potente, muy valiosa, que vaya por delante. Tanto es así que nuestro teletrabajo, por ejemplo, nació en el año 2009. En el 2009 fue cuando oficialmente en Repsol se pone en marcha el teletrabajo. Ese año ya tuvimos 300 empleados que se acogieron. Desde entonces, hasta antes de la pandemia, llegamos a tener hasta 2.500 empleados con teletrabajo. Y en este momento ya estamos en 4.500. Entonces, fíjate qué valientes fueron las personas que estuvieron en 2009, que tomaron la decisión en un momento en el que pocas empresas se lo planteaban, de ponerlo en marcha y de promoverlo, ¿no? Entonces yo creo que eso te diría que eso es quizá el elemento clave que nos motiva. Y dentro de, o sea, el COVID lo que ha traído es la aceleración de esta tendencia.
dentro de lo que ha sido la secuencia del COVID, ¿a partir de cuándo os planteáis abordar un modelo más masivo como el que estáis pensando ahora? Pues fíjate, al mes de comenzar la pandemia montamos ya un equipo de trabajo que en aquel momento llamamos nueva normalidad, porque sabíamos que algo había que hacer diferente, ¿no? y teníamos que empezar a pensar y a reflexionar, y desde ese primer mes ya empezamos esa reflexión y ese camino que ha ido poco a poco evolucionando. ¿Qué hicimos en el trayecto? Hemos escuchado lo que quieren los empleados. Hemos lanzado encuestas para saber cuál era su percepción. ¿Qué hemos hecho además? Hemos conseguido datos de cómo los empleados trabajan, para con todo eso tener el mayor contexto posible para diseñar lo que ahora llamamos este modelo de trabajo Repsol, que es híbrido y flexible. ¿Con qué cosas conecta? Es decir, antes nos has hablado del modelo, habléis de un modelo de 4 cosas, ¿no? La forma de trabajo tiene nuestros 4 elementos, efectivamente. Vale. Esto nace o está más conectado con ese elemento que tiene que ver con el Digital Workplace, porque la tecnología es clave. Es uno de los habilitadores en el que nos apoyamos, y a partir de ahí lo que hemos hecho ha sido plantearnos un modelo mucho más amplio. No tiene que ver solo con teletrabajo, el teletrabajo es otro habilitador, no tiene que ver solo con tecnología, no tiene que ver solo con espacios. Estos son los 3 habilitadores principales, y luego ahora le estamos sumando unas capas con las que queremos ayudar a todos los empleados a ser parte de este modelo de trabajo. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos para vosotros de hacer que esto sea un éxito? ¿Qué queréis conseguir? Pues mira, con esa reflexión del contexto, lo primero que nos planteamos es, resulta que ahora las personas pueden estar colaborando, coincidiendo en el mismo sitio o no, coincidiendo en el mismo momento o no. Eso nos genera ya un ambiente diferente al que teníamos antes. Con esto encima de la mesa, nos planteamos 3 objetivos. Primero, mejorar la forma de trabajar, incrementar la productividad. Segundo, reforzar la cohesión de los equipos, que habíamos visto en las encuestas que era clave en el ciclo de vida de los proyectos. Y tercero, facilitar la conciliación de la vida profesional y la vida personal. Esos son los 3 objetivos clave, y nos anclamos en los elementos habilitadores que te mencionaba antes, ¿no? La tecnología, los espacios, también el teletrabajo, con las modalidades que tenemos ahora y las futuras que vendrán, y le estamos sumando 2 capas que son fundamentales. Uno son reglas de equipo, que estamos llevando en la parte de despliegue. 2 son pautas, tanto para los equipos como para el trabajo individual. Porque, como ves, nuestros objetivos tienen que ver y están muy conectados con lo que hace el empleado en el día a día. No tiene que ver solo con venir un día, 2, 3, 4 a la oficina. Tiene que ver con cómo trabajas. Y ahí es donde nos estamos apalancando y estamos ofreciendo valor a los empleados. Muy bien. Todo esto significa una transformación de las formas de trabajo y colaboración por parte de mucha gente, ¿no? Entonces aquí hay que cambiar muchos hábitos, ¿verdad? Muchas formas de hacer. Has hablado de productividad, conciliación y cohesión. A mí me gustaría preguntarte qué nuevos hábitos queréis generar en cada uno de esos 3 bloques. Por ejemplo, en lo que es productividad, ¿qué nuevos hábitos queréis que se desarrollen con el nuevo modelo? Aquí, para contarte esto, voy a dar un paso para atrás y conectar con el pain. ¿Qué hemos descubierto en este tiempo? Que la unidad de trabajo principal es la reunión. Vivimos en reuniones porque de reunión en reunión avanzamos trabajo. Resulta que entre reunión y reunión casi nunca pasa nada. ¿Por qué? Porque la jornada entera de reuniones no te permite tener tiempo para profundizar, para preparar las siguientes, etc. Y eso lo hemos vivido todos, ¿no? Es lo que llamamos en los pasillos la reunionitis. Eso es un elemento clave porque nos obliga a estar coincidiendo en el mismo momento y coincidiendo o no en el mismo lugar. Pero eso es muy caro, es el recurso más caro que tenemos, la reunión. Identificado esto, lo que estamos tratando de hacer es trasladar y cambiar ese hábito de reunirnos para todo, de avanzar con reuniones, a tratar de avanzar el trabajo sin estar reunidos, de forma asíncrona. Trabajar entre reunión y reunión con objetivos claros, que la reunión lo que hace es fija, decide, se debate, pero la reunión tiene que tener un objetivo claro, muy claro, concreto, que solo se puede resolver en ese momento de coincidencia, ya sea virtual, híbrida o presencial. Entonces, aquí yo te diría, esto es nuestro pain que nos encadena con eso, promover el trabajo asíncrono, ese sería un primer hábito que tenemos que poner en marcha, y muy unido a esto, limitar el tiempo de colaboración, porque todos los empleados necesitamos tiempo de colaboración, sí, todos los empleados necesitamos tiempo de concentración o tiempo, tener libre en la agenda, y sobre todo en el caso de los líderes, ¿no? Un líder que no tiene tiempo en la agenda para responder una llamada rápida, un mensaje rápido de sus equipos, lo que está haciendo es entorpecer la toma de decisiones. Nosotros lo que queremos promover justo es lo contrario, darle mucha agilidad a las decisiones porque mi agenda no está absolutamente repleta de reuniones. Muy bien.
Has hablado, otro objetivo es conciliación también. ¿Qué hábitos queréis generar pues que hagan que la gente concilie mejor? Pues aquí yo creo que el momento de pandemia, con sus características que tuvo, de encierro, obligatorio, Sí. para todo el mundo, Sí. nos llevó a unos malos hábitos de serie, ¿no? Esas jornadas hiper extendidas, porque en aquel momento no había nada más que hacer que estar en tu casa, con lo cual pues no te importaba seguir estando más de tiempo. emergencia también, ¿verdad? Eso. Había que irse. Entonces teníamos muchos elementos alrededor que nos hacían de alguna forma viciar los hábitos en un sentido que ahora lo que queremos es conseguir que se produzca una desconexión real. Un empleado que desconecta, un empleado que es capaz de tener su tiempo para sus cosas personales, cualquiera que sean, su familia, sus hijos, sus amigos, sus hobbies, lo que sea, dedica un tiempo de mayor calidad a luego el trabajo cuando tiene que trabajar. Con lo cual aquí yo te diría el primer hábito que tenemos que promover es saber desconectar en el momento que cada empleado necesite con la flexibilidad que se necesite. Vale. Las herramientas digitales has dicho que son un habilitador, Sin pero duda, también puede clave. ser una barrera para desconectar, ¿no? Para nosotros es una oportunidad. Todas las tecnologías yo creo que siempre se empiezan usando pues de una forma a palos de ciego, ¿no? Es prueba y error. En este tiempo hemos hecho mucho prueba y error y hemos aprendido mucho. Justo esas pautas que te mencionaba antes es la realidad concreta, son los tips and tricks, las sugerencias que queremos que los empleados pongan en práctica para usar bien la tecnología, para usar bien los espacios, para usar bien su tiempo. Eso es absolutamente fundamental. Vale. ¿Y cómo puede hacer un equipo para practicar bien la desconexión digital y responder a todas las demandas que surjan? Esto lo estamos trabajando con los equipos y es importante que cada uno personalice sus reglas. No es lo mismo un equipo que está plenamente distribuido geográficamente con distintos usuarios que un equipo que, por ejemplo, coincide toda su jornada en Madrid. Pues cada equipo lo adapta. Ahora, ¿qué es lo clave? Primero, gestionar bien las notificaciones. Las notificaciones son un ladrón de tiempo y están diseñadas para que justo atendamos y lo consiguen. Entonces, es importante limitar las notificaciones en los momentos en los que uno no está trabajando y saber y tener la seguridad y tranquilidad que yo he desconectado mis notificaciones, pero sé que si pasa algo urgente me vas a llamar. Vale. Con lo cual eso da seguridad a todas las partes del equipo, es la regla del equipo. Entonces, eso es lo importante, explicitar muy bien qué pasa en cada momento, qué pasa cuando las tengo apagadas, qué pasa si me llamas, etcétera, etcétera. O sea, desconexión tecnológica está muy ligada a reglas de equipo, ¿no? El hacer eso de manera coordinada. Totalmente. Al final, yo creo que todos los objetivos se rigen por esas reglas de equipo que al final, lo que como te decía, explicitan en un equipo cómo vamos a trabajar en distintas situaciones. Parece que para que un modelo híbrido funcione hay que trabajar mucho a nivel de equipo, ¿no? Es decir, los equipos tienen que ponerse de acuerdo en muchas cosas. Totalmente. De hecho, luego te contaré cómo lo estamos desplegando, que es el primer elemento de despliegue, ¿no? Es ese diagnóstico, análisis con el propio equipo para a partir de ahí ser capaces de que ellos empiecen a aplicar sus reglas. Ok. Vale, y has hablado también de cohesión. ¿Qué hábitos tienen que cambiar a nivel de cohesión? Aquí hemos detectado que hay elementos sencillos que la mejoran. No es toda la cohesión, pero la mejoran. Por ejemplo, en las videoconferencias conectar la cámara. Vale. Es absolutamente relevante. En cuántas llamadas hemos estado, que son llamadas y no videoconferencias en las que las cámaras están apagadas. Nadie se plantearía que hoy estuviera yo hablando aquí contigo y estuviera mirando la pared, ¿no? Nadie se plantea entrar a una sala de reuniones, ponerse contra la pared y empezar a dar su discurso, ¿no? Lo mismo en digital, es parte de una etiqueta digital que ahora tenemos que poner en práctica y es un nuevo hábito. Conectar la cámara, primero nos acerca, segundo genera confianza y tercero, y es más importante, mejora la fluidez de la comunicación. A mí no me hace falta preguntar en una reunión si estamos todos de acuerdo en algún momento, porque estoy viendo las caras. Y sé si la persona está de acuerdo, está en contra. Sé incluso si alguien quiere intervenir sin que levante la mano digital, porque le veo con la cara de querer hablar, ¿no? Como pasa cuando estamos ahora en persona. Con lo cual, conectar la cámara te diría que es un primer elemento. Ahora bien, no es el único. Hay más elementos. Y hemos descubierto que aquí hay muchos que tienen que ver con la relación manager y empleado. Estamos midiendo, por ejemplo, el tiempo que cada manager pasa uno a uno con cada uno de sus empleados. Y es fundamental, porque al final ese tiempo uno a uno, aparte de generar una relación duradera y continua en el tiempo, lo que permite es alinear una visión. Y eso es fundamental para otro indicador que está muy relacionado, que es las reuniones en las que ambos coasisten. Hay una mala práctica que es asistir manager-empleado a las reuniones. Con lo cual eso ocupa el tiempo de dos personas a la vez, efectivamente. Vale. ¿Qué queremos actuar ahí? Con más uno a uno y más alineamiento, conseguir que se pueda desacoplar esa coasistencia y que se gane tiempo en las agendas, como te decía.
Muy bien. Vale, estás hablando del manager, del rol del líder, ¿no? El rol del líder cambia en un modelo híbrido. ¿Qué esperáis de los líderes para que os ayuden a que esto sea un éxito, aparte de este punto que me cuentas? Esto está muy conectado con otra iniciativa muy potente que hemos estado impulsando durante los últimos 2 años, que es un programa de liderazgo que está basado en 2 pilares, uno el de inspirar y otro el de transformar. Ajá. Fíjate qué importante es que ya no estamos dando importancia o relevancia a los elementos de control de la gestión, digamos, del siglo XIX, sino que estamos apostando por unos líderes que inspiren y transformen la compañía. Estamos en un momento de transformación de compañía en el que es clave que los líderes se comprometan uno a uno y sobre todo que sean capaces de que sus equipos encuentren la inspiración, la visión para poder seguir trabajando. Eso te diría que es la pieza angular que va a ir movilizando y que está movilizando a los líderes en ese camino en el que ahora será híbrido y con otras herramientas y con otros tipos de acciones, pues podrán ponerlo en marcha. Y si seguimos hablando de cohesión, una de las cosas que siempre se ha dicho es que en híbrido la cohesión de los equipos se puede resentir. ¿Cómo hacéis para que eso no ocurra? De nuevo con las reglas de equipo. Cada equipo tiene que decidir cuánto se va a reunir, cuándo se va a reunir. Si va a coincidir en presencial, si va a coincidir en virtual, lo que fuera. Y esto es fundamental porque el ciclo de vida de un proyecto, de un producto, de un servicio es diferente en cada momento. No es lo mismo un proyecto que está empezando, que ahí seguro que coincides conmigo en que el equipo tiene que hacer más piña, tiene que estar más junto, ¿no? Tenemos que pasar más tiempo pues, para generar relaciones y sobre todo para alinearnos para luego poder trabajar en remoto. No es lo mismo eso que un periodo de madurez de un proyecto. Y no es lo mismo que un cierre de proyecto. No es lo mismo una persona que lleva 20 años en la compañía a un onboarding, por ejemplo. El tiempo que tienes que dedicarle de calidad presencial para integrar dentro de un equipo con personas, alguien que se incorpora a un equipo, eso el equipo tiene que pactarlo y tiene que definir a priori cómo va a actuar. Ok, muy bien. Pues estos son los hábitos, ¿no? ¿Verdad? En cuanto a productividad, en cuanto a conciliación y en cuanto a cohesión. Fíjate que en estos hemos hablado de muchos hábitos y quizá a lo mejor hemos perdido el foco porque hemos hablado de unos y de otros. Hemos encontrado que hay una clave y es reducir el tiempo dedicado a reuniones. Si reducimos el tiempo dedicado a reuniones, por ahí pasa todo. A partir de ahí, esto es una variable predictora que nos permite que otros de los elementos que te he compartido puedan funcionar bien. Sí. Y es un reto gordo porque es un reto que incomoda, nos incomoda a todos, ¿eh? Claro. O sea, si te lo pido a ti o me lo pido a mí mismo, a mí me incomoda todas las semanas tener que gestionar mi tiempo adecuadamente, porque quiere decir que no en algunas reuniones, requiere preguntar asertivamente si tengo que estar en la reunión o no, cuál va a ser mi aportación, qué se espera de mí, etcétera, etcétera. Entonces, requiere de una responsabilidad en los líderes clave. A lo mejor ayuda el hecho de que en los primeros tiempos del confinamiento tuviéramos esas jornadas en las que estábamos encadenando reuniones sin parar y descubrir que aquello no tenía sentido, ¿verdad? Que era un exceso de horas de trabajo que no daba productividad. Totalmente. Ahí la realidad nos ha llevado a que ahora replicamos eso en la oficina. Llegamos a la oficina y en vez de usar el espacio de oficina como un espacio de relación, de cohesión, lamentablemente llegamos, nos ponemos el auricular a primera hora y muchas veces sales de la oficina y descuelgas el auricular sin haber comentado nada ni siquiera con la persona que tenías enfrente. Eso es justo lo que queremos cambiar como hábito dentro de esto de trabajo híbrido. En productividad, o sea, si queréis incrementar el trabajo asíncrono, ser más eficientes incrementando el trabajo asíncrono para conseguir más trabajo de foco, de concentración, hay un tema ahí de gestión del tiempo que aparece de una manera nueva, ¿no? ¿Cobra importancia esto? Cobra importancia, incluso en el propio terminología. Te diría que ya no es tanto gestión del tiempo, sino pasa a ser una gestión de la atención. ¿A qué le dedicas atención? ¿En qué pones foco? Porque dependiendo de tus prioridades, si eres capaz de encontrar, usando la regla de Pareto, ese 20% que te va a dar el 80% de los resultados, a eso le tienes que dedicar el tiempo esa semana. Entonces, le dedicas el tiempo porque le dedicas tu atención y tu foco. Entonces cambia un poco la concepción de dejarte llevar por una agenda repleta a definir claramente cuáles son los objetivos que tienes que conseguir y a partir de eso tener tu agenda de reuniones. Es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma. Sí, efectivamente. Vale, vosotros sois una empresa enorme. ¿Cómo se implanta esto en una empresa tan grande? Pues primero te diré, y como contexto, somos enormes y además muy variados, muy diferentes, ¿no? Tenemos mundos muy diversos. No dejamos de ser una empresa industrial con miles de empleados que trabajan en refinerías, en centros industriales, en estaciones de servicio, que durante el periodo de pandemia, porque son trabajadores esenciales, tuvieron que
mantener la actividad a pleno rendimiento. Entonces, eso es parte de nuestra realidad. Pero nuestra realidad también incluye empleados de exploración y producción que están permanentemente en entornos internacionales, colaborando multipaís, multiusuario. También incluye comerciales, que están en un modelo de 100% trabajo remoto y van a la oficina puntualmente, pero su modelo es, en principio, 100% remoto. Con lo cual ves que conviven muchas realidades. Sí. Aquel que trabaja en presencial el 100%, aquel que teletrabaja el 100%. Y dentro, todos los grises posibles. Nuestro modelo de trabajo híbrido quiere ir a todos, para que todos estos casos puedan entrar y todos los empleados de Repsol nos puedan beneficiar de ello. Con lo cual te diría, somos una empresa grande, diversa, con muchas realidades, y tenemos que ajustarlo. Muy bien. ¿Cuáles son los actores que ayudan aquí a que esto suceda? Aquí nos estamos aliando principalmente con los líderes, porque la forma de desplegarlo es una vía top-down y una bottom-up. En la top-down nos apoyamos en los líderes porque es a través de los cuales queremos habilitar que el cambio suceda. Con ellos tenemos los talleres, con ellos hacemos un diagnóstico, con ellos empezamos a habilitar que luego los hábitos puedan cambiar. Eso es el actor principal. Muy bien. Top-down, dices. ¿Y cómo continúa eso? ¿Qué otros actores hay? Pues mira, tenemos en este top-down, y por explicarte un poco más cómo lo estamos desplegando, lo primero que hacemos es, en cada una de las áreas que estamos desplegando, hemos empezado, o sea, no hemos desplegado en todo Repsol, hemos empezado en algunas áreas ya hace un año y ahora estamos continuando con otras. Lo que hacemos es ir al colectivo de líderes máximos de esa unidad. Realizamos un análisis de cómo trabajan, con datos cuantitativos, con datos cualitativos de encuestas, etcétera. Y de ahí tenemos un diagnóstico que nos lleva a tener una sesión de trabajo con el equipo, en el cual, poniendo esto todo encima de la mesa, el equipo se fija unos objetivos de trabajo híbrido personalizado para ese equipo y saca sus reglas y acuerdos. Ese es el primer paso, que luego va a ir bajando en la organización a nivel de esos acuerdos que han tomado. Muy bien. Ese es el top-down. O sea, es un proceso de acompañamiento. Es un proceso de acompañamiento. Y muy personalizado, porque como te digo, al final necesitamos aproximarnos a las realidades con sus singularidades, con su análisis y diagnóstico ad hoc, con sus reglas y acuerdos ad hoc, etcétera, etcétera. Lo estáis trabajando en interno, sobre todo. Lo estamos trabajando casi 100% interno. Ok. ¿Cuántas personas hay involucradas? ¿Cómo les llamáis? ¿Agentes del cambio? ¿Gente que está en New Ways of Working? Aquí tenemos varios modelos, porque como hemos ido aprendiendo y seguimos aprendiendo, tenemos un modelo en el cual tenemos una figura de una especie de agente de cambio llamado Champion para las unidades de negocio del I&P. En otros ámbitos tenemos una figura de referente que está muy pegada a cada uno de los directivos y que le ayuda a impulsar y promueve el impulso. En otros casos ni siquiera tenemos referente y el propio directivo es el que lidera la transformación en su área porque él lo sponsoriza. Tenemos, como ves, muchos modos de desplegarlo, adaptándonos a cada contexto. Por eso que te decía antes, ¿no? Que somos muy diversos. Y un proceso de acompañamiento a una unidad de negocio, ¿no? Pero el eje son las unidades de negocio. Sí. ¿Cuánto tiempo dura hasta que les dejáis ya funcionar ellos solos? Aquí todo este proceso que te he contado es muy rápido, es un proceso muy ágil. Esa parte de análisis, diagnóstico y tener el primer taller de sesión de trabajo es muy rápido, semanas. Vale. A partir de los acuerdos lo que hacemos es un seguimiento y les vamos ayudando con nuevas métricas, ayudándoles con mediciones que vamos a hacer posteriores, ayudándole con más pautas, etcétera, etcétera. Así ayudamos en ese top-down. Luego tenemos el bottom-up. El bottom-up es cuando activamos a todos los empleados. ¿Cómo? Con comunicación principalmente. Elementos de comunicación además que estamos haciendo pues desenfadados, simpáticos, que llegan, además que conectan con la realidad, porque hemos hecho un estudio interno de qué es lo que conecta mejor, ¿no? Cuáles son las realidades, de tal forma que podemos hacerlo con humor y de una forma mucho más cercana. Además, le estamos sumando a esta parte de comunicación también estamos llamando refuerzos, al final son webinars internos en los que damos pequeños consejos, pequeñas claves, muy prácticas, muy concretas, aplicadas al día a día. Es decir, que en ese webinar, en esas guías, en todos estos elementos de comunicación, al final te damos una pequeña píldora para que puedas aplicar en ese mismo momento y empezar a cambiar cómo trabajas. Ok. O sea, es un proceso faseado en el tiempo. Es un proceso faseado. Y ahora mismo, ¿dónde estáis dentro de ese proceso? ¿Principio, final? ¿Estáis por la mitad? ¿Estáis más avanzados? Pues te diría que a nivel global vamos a estar siempre en un modo beta permanente, aprendiendo. Y yo creo que eso es parte de la clave del éxito, escuchar qué pasa. A nivel más concreto te diría, hay dos áreas principales, toda la parte de exploración y producción, un negocio completo, y la parte de personas y organización, que ya están muy avanzados. Tenemos después otras unidades que se han incorporado a lo largo de este año,
que suman pues en total pues casi unos 4.000 empleados. Muy bien. ¿Cómo medís el impacto de las nuevas formas de trabajo? Antes hemos hablado, nos has estado contando de los nuevos hábitos, ¿verdad? En esos grandes pilares que has marcado como objetivos. ¿Cómo veis si eso sucede? ¿Qué indicadores utilizáis? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo los utilizáis? ¿Se los dais a ellos para que lo gestionen? ¿Cómo trabajáis la medición? Pues esto es algo fundamental del proceso. Lo hemos ido incorporando a medida que lo hemos ido trabajando, porque partimos de cero, de una información de encuestas. ¿Qué es lo que hemos logrado? Tener una parte de encuestas, por supuesto, que iremos midiendo en pulsos periódicamente en las áreas que vamos desplegando. Y segundo, tener unos indicadores, entre comillas, más hard, que son indicadores de cómo nos comunicamos, cómo colaboramos, cuánto nos reunimos, cuánto colaboramos, etcétera, etcétera. Esos indicadores, que los sacamos a través de Microsoft Viva Insights, nos permiten de una forma agregada, siempre estadística, y en grupos de más de 10 personas, saber qué está pasando. Vale. Eso es parte del diagnóstico. Eso es lo primero que le damos a los líderes. Eso es lo que ponemos en la mesa cuando hacemos el taller, porque eso nos da el contacto con la realidad, permite, primero, fijarnos objetivos contra un número, segundo, nos permite tomar acciones claras para mejorar en aquellos en los que tengamos ámbito de mejora. Aquí tenemos indicadores para cada uno de los objetivos, evidentemente. Tenemos los indicadores clave de productividad, los de cohesión y los de conciliación. Muy bien. O sea, en el momento que recibís esa información, lo compartís con los líderes y a partir de ahí ellos trabajan con esa información, ¿no? Pues un poco como se trabaja con otros indicadores de medición de personas como clima, etcétera, ¿no? Exactamente. Aquí lo que vamos a hacer es medir periódicamente para que los propios equipos vean si sus reglas y sus acuerdos funcionan y si tienen que repensarlos o reformularlo. Ajá, muy bien. ¿Cómo ha sido hasta ahora la respuesta de la gente? Es muy buena pregunta. Y fíjate, el otro día estábamos intentando explicar toda esta parte conceptual, ¿no? De qué es el trabajo híbrido en un equipo para empezar a trabajar con ellos, y me interrumpieron al minuto, porque habían visto las slides que venían de contexto, te puedes imaginar, ¿no? Sí. Me interrumpieron y me dijeron, Guille, para allá, dice, porque no nos tienes que vender nada. Dice, ya está vendido, ya lo hemos comprado, con lo cual vamos directamente a trabajar. Te agarraron una parte de... Agarraron una parte y yo creo que nos da una medida de la acogida, ¿no? Sí. La organización está esperando que le demos claridad, que le ayudemos, Ya. porque todos como empleados vivimos situaciones que sabemos que tenemos que mejorar y nos faltan las herramientas, las pautas y estas reglas. O sea, es un poco como que ellos estaban esperándolo ya casi a que vosotros llegarais, ¿no? De hecho, parte de ese camino fue identificar esta necesidad, por la cual pusimos en marcha esta iniciativa del modelo de trabajo Repsol híbrido y flexible. Y dices, hace un momento decías que este es un modelo beta, que no va a parar de evolucionar, ¿no? Dentro de las evoluciones que se pueden ver, hay otras que no podemos ver, ¿verdad? Pero dentro de las evoluciones que se pueden ver, ¿qué cosas estáis anticipando? Pues yo creo que la principal es esta, que tenga una capacidad de adaptación máxima a cada momento y a cada contexto. Esa es la clave del éxito, porque los empleados que vayan llegando o que queramos en algún momento atraer y que queramos, van a ir cambiando. Entonces tenemos que responder a esas necesidades en el momento que vayan surgiendo. Si el modelo es adaptable, si el modelo permite escuchar permanentemente cómo lo están percibiendo, cómo lo están viviendo, seremos capaces de evolucionarlo y de hacer que funcione. Yo te diría que ese es el principal elemento que va a hacer que esto sea un éxito. La adaptabilidad. Adaptabilidad. La adaptabilidad también a la transformación, pues es una empresa de transformación. ¿Cómo acompaña eso a la transformación del negocio? Es parte de la transformación, por eso ese concepto de una forma de trabajo lo desplegamos a través de procesos de transformación en cada área que mezcla estos ingredientes, elementos, en el momento que lo van necesitando. Entonces, es un elemento más que estamos poniendo ahora en juego. Muy bien. ¿Y qué aprendizajes habéis hecho hasta ahora? Pues te diría que hay dos factores de éxito que son fundamentales y de los que todavía no hemos hablado para que este modelo de trabajo híbrido y flexible funcione. Uno es la confianza. La confianza que los managers tienen que tener hacia sus equipos. Esto es fundamental. Sin confianza no va a haber modelo híbrido que funcione. Pero para cerrar este círculo virtuoso hay que acompañar la confianza de responsabilidad. La responsabilidad de cada empleado con su equipo, con su manager, con su compañía. Entonces, con confianza y con responsabilidad cerramos un círculo en el cual
creemos que este modelo de trabajo híbrido y flexible funcionará. Muy bien. ¿Qué más aprendizajes habéis hecho? De las reflexiones que lleváis hechas, ¿qué habríais hecho distinto, a lo mejor, si pudierais volver a empezar? ¿O qué aprendizajes habéis hecho que puedas compartir con nosotros? Aparte de estos dos últimos que te contaron, pues al final que sea adaptable, la confianza y la responsabilidad, el principal siguiente sería personalizarlo. Ajá. Aprendimos al principio que no valía un café para todos, no valía un proceso que lanzáramos un día y que todo el mundo se sumara y al día siguiente estaba funcionando. Esos son los modelos de gestión de cambio tradicional, ¿verdad? Eso habría sido un modelo tradicional. Ajá. Y nos dimos cuenta rápidamente que eso no iba a funcionar. Y le dimos la vuelta. Y empezamos este despliegue que es más costoso en inversión de tiempo, pero que tiene mejores resultados. ¿Cómo? Hiperpersonalizando, te diría, hiperpersonalizando el proceso a cada área, a cada negocio, para tener el máximo resultado. Muy bien, muy bien. Y ya por último, ¿qué dirías al resto de empresas que o bien dudan, aunque parece según el estudio que vimos de España que son pocas, o bien dudan sobre si introducir en sus organizaciones modelos de trabajo híbridos, o bien están empezando, es decir, están en una fase, digamos, menos avanzada que vosotros? ¿Qué recomendaciones les haríais? Pues mira, cuando me preguntabas lo de a quién dudan, ¿qué les diría? Conectaba con un dicho que decía un profesor de tu escuela muy bueno, Pedro, que decía: a quien duda, sano legario no le ayuda. Eso es lo primero. Creo que estamos en un momento clave de inflexión, en el que las empresas tienen que pararse a reflexionar. Muchas cosas. Primero, de forma interna, quiénes son y también quiénes quieren ser. Y en esta ecuación, pensar qué tienen que hacer para seguir siendo relevantes en el futuro. Esa parte desde el punto interno. Pero desde el punto externo lo que tienen que mirar es qué pasa afuera, qué está pasando alrededor, qué quieren esos empleados que decías y que mencionabas en el estudio, qué quieren tus propios empleados cuando miran hacia afuera. Juntar esas dos y ser valientes. Ser valientes para tomar una decisión. Creo que lo peor que se puede hacer es no tomar una decisión en este sentido, y lo que tienen que hacer las empresas es reflexionar, decidir y aplicar. A cada empresa le valdrá un modelo mejor que otro. Y aquí te diría, fíjate que cuando hablamos de trabajo híbrido no hablamos de remoto o presencial. No es una dicotomía, no es A o B. De hecho, existe la paradoja de que todos los empleados queremos lo mejor del trabajo remoto, pero es que a la vez queremos lo mejor del trabajo presencial. Entonces, es una paradoja porque no estamos dispuestos a renunciar a nada. Queremos lo presencial, queremos lo remoto, y el reto está ahora en ser capaces de hacer que funcione esa ecuación. ¿Qué distinción harías tú entre teletrabajo y modelo de trabajo híbrido? El teletrabajo es una herramienta que permite, de una forma legal, en un contexto como el europeo, en España en concreto, y en otros ámbitos, poder teletrabajar. Poder trabajar desde un sitio que no sea tu centro de trabajo. Es una herramienta. Nos habilita para que pueda cambiar la forma de trabajar. Pero es un habilitador más. No es nada más que eso. Es muy importante, es clave. Pero es un habilitador. O sea, es como la punta del iceberg del cambio cultural. De hecho, muchas veces se ve que el trabajo híbrido, ¿no?, en muchos ámbitos se habla solo de teletrabajo. Por eso he querido al principio decirte, nuestra ecuación es más amplia. Porque lo que estamos ambicionando no es cambiar el que las personas vengan un día, 2 o 3. Lo que ambicionamos cambiar es cómo las personas trabajan en el día a día. Es la única forma de conseguir ser más productivos. No vamos a ser más productivos por trabajar un día, 2 o 3 en casa. La ecuación no va de eso. Va de, en el día a día, qué hábitos van a marcar la diferencia para ser más productivos, tener más cohesión en los equipos y mejorar la conciliación. O sea, al final esto es un cambio cultural. Es sin duda un cambio cultural. Es un cambio cultural. Es un reaprendizaje, ¿no? Porque hemos aprendido sobre la marcha, como te decía, en la pandemia, y ahora lo que tenemos que hacer es reajustar, aplicar lo que de verdad hemos aprendido, quedarnos con lo mejor prepandemia, quedarnos con lo mejor de la pandemia y hacer la nueva realidad en la que tenemos que trabajar. ¿Los equipos híbridos son más creativos? ¿Qué piensas? Creo que no hay respuestas absolutas. Primero, creo que es importante el contacto humano, y por eso cada equipo tiene que definir en qué momento se va a juntar. A lo mejor un equipo es más creativo cuando está en remoto. A lo mejor un equipo es más creativo cuando está en presencial. Dejemos que el equipo decida. Y si decide que para ser más creativo tiene que estar en la oficina, pues vendrá a la oficina. ¿Cuál es el reto que tenemos? Adaptar los espacios. Para que los espacios aporten un valor diferencial.
Que cuando vayamos a la oficina no vayamos a conectarnos el auricular, que vayamos porque tenemos una sesión de creatividad con un equipo, que ahí sí va a aportar el espacio, y ahí sí va a aportar muchísimo que nos juntemos las personas presenciales viéndonos la cara. Muy bien. Y nos hablabas de los habilitadores de esta transformación. Uno eran los espacios, que acabas de comentar. Sin duda. Otro es las herramientas digitales. Tecnología, efectivamente. ¿Y cuáles son los otros? Luego tenemos el propio teletrabajo. Ajá, la política de teletrabajo que hablábamos antes. Okay. Y ya ligado en el lado, digamos, de las personas, tenemos las reglas de los equipos y tenemos las pautas de trabajo, tanto individuales como de equipo. Todo eso conforma lo que son los habilitadores del modelo. Eso es. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar entrada a preguntas del público. Te voy pasando las preguntas. Sí, yo las estoy viendo aquí. Por ejemplo, aquí Patricia nos pregunta, ¿cuál crees que ha sido la clave para el cambio de mindset en las personas? Bueno, primero te diría, Patricia, que el cambio de mindset estamos en ello. Lo que creemos que va a ser el hecho diferencial es esa hiperpersonalización. Que no estamos disparando una solución universal que funcione en todas partes, que no funcionaría. Estamos disparando con unos acuerdos de equipo que unas personas toman porque tienen determinado contexto, determinados problemas, determinados retos y desafíos. Esa hiperpersonalización es la que permite que conecte con mi necesidad y que me permita cambiar el hábito. O sea, yo cambio mi mentalidad y cambio mis hábitos si puedo trabajar de una manera personalizada en este nuevo modelo, ¿no? Total. O sea, si tengo la flexibilidad para poder hacerlo como yo quiero dentro de una coordinación con mi equipo. Así es. Y te diría algo más, y es que es clave concretar. ¿No? Muchas veces cuando se habla desde el ámbito de personas y organización, o desde el ámbito de recursos humanos, se habla en términos muy generalistas. Y eso, lejos de ayudar a tener un modelo más amplio, creo que de cara a los empleados es un error, y lo que tenemos que practicar es ir a esos elementos muy concretos, muy prácticos, muy pragmáticos, que ayuden a que lo que te cuento y que puedes aplicar, lo apliques mañana y te funcione. Y si no, lo desechas. Pero cosas muy concretas. Cada vez que nos vamos al ámbito generalista creo que perdemos. Es el trabajo que hacéis, valor. es un trabajo de apoyo, de acompañamiento. Así es. Muy bien. ¿Eso lo hacéis en sesiones grupales? ¿Juntáis a todo el equipo? Cuando hacemos estos talleres con los líderes, sí. Lo hacemos además en equipos naturales. Lo hacemos de un líder con su primera línea o con su equipo de gestión al completo. Y ahí es donde lo trabajamos. Porque creemos que ahí es donde se tienen que empezar a tomar esas decisiones que luego ya bajan. Muy bien. Y claro, podéis trabajar a ese nivel. No podéis llegar a todos los equipos naturales que hay en esa unidad de negocio. No directamente. Esos líderes que están ahí son los que después van a ir bajándolo. En algunos casos con los champions, en algunos casos con los referentes, en otros casos ellos mismos, pero lo van habilitando. Muy bien. Muy bien, vamos a seguir viendo preguntas. Tenemos aquí una pregunta de Agustín Rossetti, mi colega Agustín. Nos dice, nos estamos encontrando resistencias importantes entre los directivos de alto nivel de muchas empresas. Parece que son los que menos contentos están con el teletrabajo. ¿Por qué crees que pasa esto? Aquí quería hacer referencia a la encuesta que hicimos y a un trabajo que hicimos de investigación interno. Hace un año preguntamos a los empleados y resulta que el 98% de los empleados apostaban en el futuro por un modelo flexible / híbrido. En el ámbito de los managers bajaba un poquito, pero era también un 90 y tantos %, y en el ámbito de los directivos estaba por encima del 85%. Es decir, como ves, hay muy poca diferencia. El nivel de favorabilidad o de acuerdo en que la visión a futuro, en lo que imaginan que va a ser, creo que al menos en Repsol se tiene... O sea, vuestra experiencia no ha sido esa. No os habéis encontrado resistencias en todos los procesos de cambio hay resistencias, evidentemente. Lo que estamos trabajando es con aquellos early adopters que saben que esto va a ser diferencial en la forma de trabajar. Y como ves, un 85% tenemos una masa de early adopters en nuestro equipo directivo muy amplio, y mucho más amplio cuando nos vamos a todos los managers y líderes. ¿Y qué razones puede haber cuando hay esa resistencia por parte de los líderes? ¿Pérdida de poder? ¿Pérdida de control? Bueno, hay estudios interesantes, ¿no?, al respecto, que han tratado de mapear cuáles son las causas. Hay un estudio, creo que estaba hecho para Slack,
hace cosa de unos meses, en el cual justo hablaba de esa pérdida de elementos de poder que el espacio puede suponer, etcétera. Y ahí, bueno, yo te referenciaré distintos estudios que hablan de eso, del espacio, que hablan de determinados beneficios que solo se ven en situaciones presencial, etcétera. Pero luego coincidía este estudio con otros en algo que me parece que es realmente lo mollar, ¿no? Y tiene que ver con los hábitos y las costumbres. Y es que al final los líderes de hoy han aprendido en un entorno que les ha llevado a un momento de éxito actual. Ahora lo que tienen que hacer los líderes es ser capaces de transformar y dar el siguiente paso. Ahí, en Repsol al menos, creo que tenemos la suerte de contar con un equipo de líderes que ya está sumado, al menos desde el punto de vista de lo que visualizan a futuro con esta transformación. Hablabas antes de las dos caras, confianza y responsabilidad, ¿no? Para que pueda haber responsabilidad por parte del profesional, tiene que haber confianza por parte del líder, ¿no? Esos son los cambios que tienen que realizar. Eso es fundamental, sí. La confianza es el primer paso, la responsabilidad es la respuesta inmediata. Si las dos cosas están en la misma ecuación, entonces va a dar igual dónde estén las personas, cuándo estén, etcétera, que lo que van a importar son los resultados. Y va a cambiar la gestión más basada en el control o más basada en la supervisión a una gestión, como te decía antes, más basada en un líder que inspira, en un líder emprendedor, un líder que transforma, que no tiene las respuestas al equipo, sino lo que tiene es las herramientas para que el equipo encuentre las respuestas. Tiene las herramientas para que el equipo valide sus hipótesis. Ese cambio de mindset del líder que estamos persiguiendo es justo el que habilitará a ese siguiente paso que mencionas. Nosotros hablamos mucho de pasar de líderes heroicos, que están acostumbrados a dar ellos la respuesta, que lo basan todo en la capacidad de desarrollar sus propias ideas, a líderes posheroicos que se apoyan más en lo colectivo, que se apoyan en el equipo, que facilitan el liderazgo distribuido en el equipo. Es este tipo de cambio el que eso es parte del cambio, efectivamente. Y creo que no queda otra, porque si te fijas en la velocidad a la que evoluciona la tecnología, un líder actual no va a tener jamás la capacidad de saber todo lo que saben las personas del equipo. No la va a tener, aunque sea un líder heroico de los que mencionas. Ya no la va a tener porque no tiene capacidad de dominar los lenguajes de programación, o no lo va a poder hacer. Con lo cual, lo que tiene que centrar el líder es en estar seguro de que fija muy clara la dirección, que es capaz de mantener la energía del equipo y que a partir de ahí, lo que te decía antes, ese continuo ayudar al equipo a desbloquear, a encontrar las respuestas que no tiene, etcétera. Si el COVID ha sido un acelerador de las nuevas formas de trabajo, también ha sido un acelerador del cambio en los propios líderes, ¿no? Es decir, ha hecho que esa transformación se tenga que hacer en menos tiempo, y a lo mejor eso puede ser una de las razones que en algunos casos genera más resistencia. Es probable que un contexto agresivo externo, ¿no?, promueve que la respuesta de adaptación de un sistema, de una compañía, pues funcione de manera más rápida. Muy bien, vamos a seguir viendo preguntas. Patricio Gil nos dice: habláis de modelos híbridos, también es considerable el tema de empleados internos y externos. ¿Cómo contempláis esto? No entiendo bien la pregunta, no sé si me puedes ayudar a comprenderlo. Empleados internos y externos. Claro, yo, o sea, tal y como lo interpreto, entiendo que estaríamos hablando qué pasa con los empleados subcontratados. Claro, a lo mejor esto nos lleva al tema de políticas de teletrabajo, ¿no?, que es un tema legal. Aquí yo creo que cada empleado tiene la política de teletrabajo y se rige por el acuerdo marco de la compañía para la que trabaja, ¿no? Entonces, aquí te diría que, al menos en el marco español, que está regulado, tendrá que ser el acuerdo que tiene con su breve compañía. Muy bien. Muy bien. Vemos más preguntas. Por ejemplo, ¿os planteáis el tema del interim manager, directivos externos para necesidades coyunturales y temporales? ¿Trabajáis interim manager en Repsol? ¿A qué te refieres exactamente con ese concepto? Interim manager entiendo que es directivos que están durante un tiempo, realizan una misión y a continuación salen de la organización, ¿no? En Repsol, como bien sabrás, apostamos por un desarrollo de carrera integral de las personas, con lo cual ese modelo es algo que puede entrar en algún momento dado para una necesidad concreta, pero habitualmente tenemos un modelo de progresión profesional que lo que pone en valor precisamente son esos empleados que empiezan su carrera en Repsol y que poco a poco, con la experiencia, con las relaciones que van ganando, van adquiriendo mayor nivel de responsabilidad. Sin menoscabo de que efectivamente estamos explorando y estamos poniendo en marcha modalidades de contratación no solo para directivos, para cualquier tipo de empleado, pues muy variadas, adaptándolas a la necesidad de cada proyecto. Entonces, ahí te diría que estamos explorando todo lo que es posible. Muy bien. Vamos a otra pregunta.
Marta nos pregunta, ¿cómo visionáis la evolución de este nuevo modelo de trabajo para asegurar su correcta implementación y que no sea algo pasajero? Muy buena pregunta, Marta, la verdad. Al final, para que no sea algo pasajero, la clave está en que se convierta en hábito de verdad. Y te diría, conectando con lo anterior, que sea un hábito que con el tiempo vaya evolucionando y se vaya adaptando. Si los hábitos van evolucionando conforme la tecnología, los espacios, el contexto va evolucionando, creo que ese hábito será un hábito asentado. Ahora, lo que no podemos pretender es que esto sea un cambio de 0 a 1. Ajá. No lo va a ser nunca. Ajá. Tenemos que trabajar en ese día a día con pequeñas cosas que al final todos los empleados podemos hacer, que parecen pequeñas, pero que todas sumadas tienen grandes resultados. Esos hábitos implantados harán que el modelo sea perdurable en el tiempo. Ajá. Y más allá de Repsol, veíamos antes el estudio de IDG, se llamaba, ¿verdad? Sí. O sea, el 85% de las empresas estarán trabajando en híbrido el año que viene. Eso es un cambio enorme. ¿Cómo visualizas tú esto? O a lo mejor es un cambio más natural porque ya en buena parte lo estamos haciendo. En el fondo te iba a decir que creo que la realidad actual, la realidad hace un año estaba casi ahí y más, ¿no? Los datos que tenemos de teletrabajo oficiales en España nos dicen que durante la pandemia han sido los picos de teletrabajo. Ahora está habiendo un movimiento en el que se está reduciendo porque también estamos ahora buscando ese encaje, ¿no? O sea, ese balance que tenemos que encontrar a cada compañía. Así que creo que es más bien un proceso natural que tenemos que ir buscando cada compañía de acomodar cuál es la mejor relación entre trabajo presencial y remoto. ¿Qué se puede perder una empresa que deje pasar este tren? Pues lo primero, la propuesta dada por los propios empleados, es decir, la herramienta máxima de fidelización. Cuando hablamos ahora de esa renuncia silenciosa, ¿no? Tiene mucho que ver con el contexto actual, y el contexto actual pues tiene que ver con el momento en el que estamos ahora ya pues, saliendo de una situación de cansancio, ¿no? de mucha intensidad, y tiene que ver también con lo que la compañía te ofrece con respecto a las demás. Ahí es donde las compañías van a tener ahora, como te decía, que jugarse las decisiones de qué quieren ser. ¿Qué se van a perder? Eso, primero, fidelizar a los empleados actuales, retener al mejor talento, y segundo, se van a perder el poder atraer a otro tipo de empleados. Eso como elementos, digamos, más de talento, pero en el día a día lo que se puede perder es no aprovechar los elementos de tecnología, de espacios, etcétera, que hemos aprendido que funcionan y que funcionan en la mayor parte de los casos mejor que funcionaba antes la mera presencialidad. Yo no me imagino un mundo ahora en el que no podamos trabajar en asíncrono. No sé si tú lo imaginarías. Yo no me imagino trabajar sin un mecanismo asíncrono que nos permita avanzar antes de vernos, ¿no? Este webinar, la preparación, es un ejemplo de ello. Sí. Hoy estamos aquí en presencial, hemos tenido alguna reunión de coordinación, de cierre de decisiones, pero el resto ha sido asíncrono, ha sido mensaje de texto que me escribías cuando podías, que te respondía cuando podía. No me imagino un trabajo de otra manera. Y eso nos hace ser más eficientes, porque a ti te permite ser más flexible, a mí me permite ser más flexible, y eso es lo práctico, lo real que están viviendo los empleados. Por eso de nuevo lo conecto con, si vamos a elementos prácticos que conectan, hacen que la vida de las personas sea mejor, hacen que uno se sienta más productivo en el día a día, los empleados estarán más motivados y funcionará mejor el sistema. Ajá, muy bien. O sea, el trabajo también, una de las cosas que veíamos está cambiando, ¿no? Es decir, ahora nos encontramos con que tenemos que dar respuesta a problemas complejos de negocio y que tenemos que trabajar de manera mucho más colaborativa y mucho más ágil. ¿Esto nos lleva necesariamente a modelos más flexibles? Seguramente, no solo formas más colaborativas, sino distribuidas, te diría, ¿no? Porque el trabajo distribuido permite precisamente esa sincronía. Sin duda, porque va a permitir tener el tiempo cada persona de concentrarse en el problema. Y eso lo que requiere es un tiempo individual, que a lo mejor es en mi casa, a lo mejor es en una sala de concentración de la oficina, no lo sé. Pero necesito un tiempo para profundizar de verdad en qué está pasando, analizarlo y estudiarlo. Ajá. Y después de que yo lo haya estudiado, tú lo hayas estudiado, otros lo hayan estudiado, nos juntamos y con esa reflexión previa podemos poner encima de la mesa nuevas soluciones y podemos avanzar más rápido. Muy bien. Eso es eficiente. Ajá. Lo que no sería eficiente sería traernos aquí un libro de 300 páginas, tratar de entenderlo colaborativamente, que no llegaríamos nunca más de la página 10, y luego tratar de buscar soluciones. Con lo cual creo que ese cambio de paradigma es justo el que nos podrá hacer que esto sí llegue a la práctica. Muy bien. Nos pregunta María Delgado, ¿habéis tenido algún caso de algún departamento donde el modelo híbrido no haya funcionado? De momento, en el despliegue, no. El concepto de modelo de trabajo híbrido y flexible, donde lo estamos desplegando, está
funcionando y teniendo una muy buena acogida. Otra cosa es que elementos de este modelo no tiene sentido aplicarlos en algunos contextos de compañía. Como compañía diversa, en ámbitos más industriales, en ámbitos de organización de servicio, pues no caben todos los elementos. Ahí la situación es distinta y tenemos que entenderlo, y además en Repsol creo que siempre lo hemos hecho muy bien. O sea, entendemos las realidades diversas que tenemos y actuamos en función de esa diversidad, dando soluciones personalizadas a cada una de las áreas. Eso hace que todos nos veamos, nos entendamos y que el modelo como sistema funcione y pueda avanzar. Y por ejemplo, en el entorno industrial, ¿tiene algún tipo de cabida? Es decir, ¿hay algún tipo de trabajo que se puede hacer en híbrido? ¿O se pueden encontrar determinados espacios? ¿Qué respuesta le dais a eso? ¿Qué es lo que estáis viendo? El mundo industrial en sí mismo también es amplio, porque hay labores que tienen que ver más con campo, que requieren de trabajos manuales y que hoy por hoy no están automatizados. En el futuro seguramente la tecnología permite automatizarlo, y bien con metaverso, bien con otro tipo de tecnologías se podrá hacer en remoto. De momento no y requiere ese momento presencial. Ahora, hay otro tipo de trabajos, o ese mismo empleado cuando tiene en algún momento que poner en común una mejora en un proceso, una mejora en una actividad, en el que sí que se requiere colaboración, y ahí de hecho tenemos equipos en los que hay transversales de las refinerías, de los complejos industriales químicos, etcétera, en los cuales se establecen grupos de mejora continua para trabajar en conjunto problemas comunes. Entonces, ahí hay colaboración, hay trabajo distribuido, la hay, por supuesto. Muy bien. Entonces, a la pregunta de María, no habéis tenido departamentos donde el modelo híbrido no haya funcionado, pero resistencias, obstáculos más lentos de lo que a vosotros os gustaría en lo que es la adopción de esos hábitos, ¿qué barreras o qué obstáculos habéis encontrado? Resistencias en general donde estamos desplegando, no, alguna particular de alguna persona, pero como en cualquier proceso de cambio es parte de una población que vas a encontrar siempre, y creo que estamos tratando de convencer por contagio, ¿no? Como cuando vean que a los demás les funciona, estas personas se sumarán. Ahora, a la pregunta de si nos gustaría ir más rápido, pues por supuesto, yo creo que a todas las personas que impulsamos transformaciones, como visualizamos un punto probablemente más lejano en el tiempo, lo que queremos es acelerarlo. Entonces, ¿querríamos ir más rápido? Por supuesto que sí, pero lo que hemos primado aquí es la calidad, es ir haciéndolo poco a poco para que esos hábitos se asienten. No queremos correr demasiado y dejar a personas atrás, sino ir lo suficientemente despacio para que lo que hagamos se implante y tenga efectos reales en el día a día de las personas. Vale. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Tenemos alguna pregunta más, pero lo dejamos aquí. Guillermo, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a Moebius por la invitación tan amable. Es un placer estar aquí con vosotros. Y agradeceros a todos vuestra participación, vuestra asistencia. Para aquellos que no habéis podido venir, vamos a poner la grabación en YouTube. También os la enviaremos a los que habéis participado, si se la queréis hacer llegar a alguien. Y recordaros ya, para terminar, que el próximo miércoles 28, es decir, dentro de la semana que viene, vamos a hacer otro webinar abierto, en este caso sobre introducción al metaverso y las aplicaciones que tiene para gestión de personas. Muy interesante, me apunto. Muy bien, muchas gracias a todos y nos vemos entonces la semana que viene. Muchas gracias, hasta luego.